Gracias, presidenta. Bueno, muchas cosas para decir, ¿no? Después de los discursos efusivos y la reiteración de conceptos que humildemente desde mi parecer son errados, o por lo menos sesgados ante una realidad y una responsabilidad que nunca asumieron los que gobernaron desde el 2015 al 2019 este país. La realidad es que no me parece que sea un parche para nada lo que se está discutiendo acá, que es lo que varios de la Alianza de Juntos por el Cambio dijeron en las comisiones y también dijeron en este recinto. Primero, para comenzar, creo que es un acto de profunda justicia la ley que estamos tratando hoy. Y no es para los que ganan 150.000 pesos, es un alivio que va desde los 90.000 pesos a los 150.000 pesos, porque hoy el piso de ganancias es de 90.000 pesos para los solteros y 104.000 para los casados con 2 hijos, que subimos a 150.000 pesos. Entonces, la primera falacia que hay que desterrar es esa, que no estamos hablando de un alivio no significativo para 1.300.000 personas de la República Argentina. Creo que para ese 1.300.000 personas de la República Argentina este alivio es más que importante y que genera aproximadamente un salario más en el año. En medio de una pandemia, en el marco de gravísimas restricciones financieras y económicas que no solamente la está pasando la Argentina, sino a nivel global, estamos haciendo un gran esfuerzo fiscal desde el Estado, primero, para mejorar el ingreso de los trabajadores, segundo, para incentivar el consumo y finalmente para impulsar la generación de trabajo. Esto es una muestra de nuestro plan, tanto que les gusta hablar de plan, de nuestra convicción de que la Argentina va a salir de la pesadilla del gobierno de Cambiemos y la crisis mundial en virtud de una pandemia, en virtud de lo que siempre salió a la Argentina a través de la producción y el trabajo. Ese es nuestro plan. Nosotros, entre la producción y el trabajo y el parásito que significa en la Argentina la timba financiera, elegimos siempre la producción y el trabajo. Y esta medida, que además de ser de una profunda justicia social, también es una medida económica que está brindándonos el Poder Ejecutivo Nacional y que hoy le vamos a dar sanción definitiva. Y digo esto porque, bueno, muchos senadores se lamentaban que estuviéramos discutiendo un parche, como dije, y sinceramente me da mucha vergüenza escuchar a quienes gobernaron la Argentina los últimos 4 años decir cosas semejantes a que no hay un plan económico, hablar de la suba de impuestos, hablar de justicia distributiva en la Argentina, cuando fueron los grandes generadores de endeudamiento y fuga de capitales, que hoy el expresidente Mauricio Macri no es presidente, pero la deuda que ustedes tomaron recae sobre los 44 millones de argentinos y es algo que tenemos que resolver. Entonces, el tema del impuesto a las ganancias es un tema que yo sé que es muy caro para la Alianza de Juntos por el Cambio. Yo sé que es muy caro para esa fuerza, porque fue una de las grandes estafas electorales que tuvieron los argentinos y las argentinas. Generaron en el marco democrático una destrucción, no solamente al salario real de los argentinos y las argentinas, sino a todo el entramado productivo de la Argentina. El senador Luenzo hablaba del reintegro de los puertos patagónicos. Yo le puedo hablar como mendocina que permitieron que importáramos vino en la Argentina. Vino importábamos en la Argentina cuando ustedes gobernaban. Eso fue la Alianza de Juntos por el Cambio gobernando. Entonces, no solamente mintieron con el impuesto a las ganancias, ¿se acuerdan? Nadie en la Argentina va a pagar impuesto a las ganancias. Esa fue la promesa de campaña. No quiero aburrirlos con las promesas de campaña que incumplieron,
pero les puedo decir los 3.000 jardines, fútbol para todos, bueno, etcétera, que iban a crear 1,5 millones de trabajos en 4 años. Eso fue la gran estafa que hizo el macrismo electoral en la República Argentina. Y la realidad es que, como mintieron tanto, yo quisiera darle 3 o 4 indicadores de lo que hicieron con la economía, la producción y el trabajo en la República Argentina. Mire, Presidenta, este diario no pueden decir que sea de filo kirchnerista. Perfil. De las 20 promesas de Mauricio Macri hizo en campaña, solo cumplió 2. Algunos que hablaban de chequeado, bueno, acá está, el diario Perfil. Y entre esas promesas de campaña, creo que la más significativa, o las que más calaron hondo, porque pensemos en el contexto, ¿no? Cuando usted dejó la presidencia, Presidenta, el porcentaje de los trabajadores que pagaban impuestos a las ganancias era del 12,5%. Macri dijo, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar ganancias. Bueno, los trabajadores en el gobierno de Mauricio Macri que terminaron pagando impuestos a las ganancias fueron el 23,2% en el 2019. Duplicaron los trabajadores que aportaban impuestos a las ganancias en la República Argentina. Pasaron de 1.200.000 trabajadores que pagaban ganancias a 2.300.000 que pagaban ganancias. Yo creo que ese parche fue muy significativo para todos los que tuvieron que aportar, además de la baja en el salario real que tuvieron los trabajadores, que fue un 17%. También dijo que vamos a crear 1,5 millones de empleos privados en la Argentina en los próximos 4 años. Bueno, otra mentira de los que hoy exigen milagros en una economía que arrasaron en 4 años. Esta es la cantidad de empleos que se perdieron en la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Casi 1 millón. Aumentaron un 80,35% el desempleo de la República Argentina en los años del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, yo creo que para hablar y para tener autoridad moral, para hablar de temas de producción, trabajo, impuesto a las ganancias, consumo, mercado interno, creo que lo primero que tendrían que hacer es un mea culpa, con humildad, pero estar a la altura de las circunstancias y explicar que su modelo económico nunca tuvo en cuenta a los trabajadores y a la producción de la Argentina, sino que su modelo económico fue el de mega endeudamiento, fugas de capitales y timba financiera. Tal vez lo que sucede es que ustedes no comparten nuestro modelo de producción y trabajo. Bueno, eso el pueblo lo elige en las elecciones cada 2 años de cuál es el modelo de país que quieren tener. Lo que sucede es que ustedes no le dijeron a los argentinos la verdad para ganar las elecciones, sino todo lo contrario. Lo que sucedió fue una estafa electoral que la pagaron todos los argentinos y las argentinas. Creo que hoy quienes fueron los perpetradores materiales e intelectuales de esta pesadilla que fue el macrismo gobernando, siguen caminando libre por las calles porque sabemos la connivencia mediática y judicial que tenían. Hoy lo estamos viendo y corroborando todo lo que decíamos desde esta banca con investigaciones judiciales. Pero eso creo que lo vamos a dejar para otras reuniones. Y esto que vivimos todos los argentinos y las argentinas en estos 4 años del macrismo gobernando, se vivió en cada rincón de la Argentina. Pero, ¿qué pasó en Mendoza durante ese periodo donde gobernaba el presidente de la Unión Cívica Radical? Que además de sus delirios de ser... no, sí, lo quería decir de una manera más, no tan lineal, en sus delirios de parecerse a los Países Bajos, ¿no? Y al reinado de Guillermo. No sé, se creerá que puede ser monarca, la verdad, no sé, pero en el mismo periodo del 2015 al 2019, donde también gobernaban los socios macristas en la provincia de Mendoza,
Mendoza tuvo la tasa más alta de desempleo de toda la región Cuyo. En el 2019, la provincia de Mendoza quedó con un 8,3% de desocupación, mientras que la provincia de San Juan tenía 2,3% y la provincia de San Luis 3,3%. Es decir que, cabe aclarar que en el 2015 la provincia de Mendoza tenía 3,5% de desocupación. Es decir que en el gobierno macrista, de los socios macristas en la provincia de Mendoza, la desocupación creció un 177% en esos 4 años. Pasaron de 12.000 personas desocupadas a 40.000 personas desocupadas en la provincia de Mendoza. Entonces, no es casualidad, es una forma de ver y de gobernar que evidentemente deja a las mayorías afuera de la Argentina y del sistema. Entonces, volviendo a la ley que hoy nos convoca, esta ley, además del costo fiscal que todos quieren poner sobre la mesa, lo que nosotros pensamos que es liberar recursos y ponerlos en los bolsillos de los trabajadores, sin dudas va a ir al impulso del consumo en la República Argentina. Sabemos que nuestro PBI en un 70% se explica por el mercado interno de los argentinos y las argentinas, y no lo fugan a los paraísos fiscales los trabajadores, simplemente tratan de que su vida acceda a una mejor calidad, como comprarle zapatillas a los chicos que han empezado las escuelas, arreglar el auto, etcétera, etcétera, etcétera. Traje unos gráficos para contundentemente calificar por qué pensamos que esta es una medida profundamente económica y no un parche, como intentan decir algunos senadores de Juntos con el Cambio. Porque muestran la correlación que existe entre los salarios y la venta y la producción de determinados productos nacionales que tenemos los argentinos y las argentinas. Y aquí les traje algunos productos que son, bueno, la base de lo que consumen los argentinos y las argentinas. El aumento del salario explica un 57%, la correlación, ¿no? Un 57% el aumento del consumo de la juguetería, por ejemplo, un 57% de la industria indumentaria, del calzado, la marroquinería, un 48% la ropa y los accesorios deportivos. Ni que hablar de algo que es también de consumo y de índice cuando se recupera la economía, como son las motos, los televisores, un 60%, los celulares, un 73% y un 75% las heladeras. Este índice de correlación tiene un gran componente en el salario que evidentemente se va al consumo de los productos que son obviamente fabricados y con trabajo nacional en la República Argentina. Para dar también una visión de lo que es la industria madre de la provincia de Mendoza, en la vitivinicultura también es muy importante el mercado interno y sobre todo el salario de los argentinos en cuanto al consumo del vino en la República Argentina. El 80% del vino que se produce en la Argentina se consume en el mercado interno. Cuando baja un punto del consumo de vino en la República Argentina, significan 1.500 hectáreas menos de producción y más de 300 productores afuera del sistema. En la era macrista bajó 14 puntos el consumo de la producción de vino en la República Argentina. Estamos hablando de una industria de mano de obra intensiva que tiene más de 250.000 trabajadores en la República Argentina. Entonces, quiero decir esto para que nosotros entendamos y no vayamos al simplismo de esto es un parche. Yo entiendo que no puedan explicar por qué ustedes no cumplieron con una de sus grandes promesas de campaña, que era eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores y trabajadoras. Pero también creo, y es mi obligación creer, que nosotros podemos, entre todos quienes tenemos grandes responsabilidades y estamos sentados en esta banca, escuchar propuestas y consensuar propuestas de este Senado de la Nación respecto
de ideas que colaboren con la reconstrucción de la Argentina. Pero creo que es muy positivo que eso suceda, pero solo pido que incluyan en esas propuestas compromisos de gobernabilidad sólidos. Por ejemplo, que definamos una posición en conjunta respecto de cómo vamos a pararnos en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Porque eso sí es una política gruesa que nosotros tenemos que consensuar. Porque si no consensuamos cuál va a ser la postura de renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno y los senadores y senadoras del Frente de Todos nos hemos expresado, que tiene que ser una renegociación soberana, que incluya quitas, plazos, etcétera, etcétera. La Argentina, ningún plan económico en la República Argentina va a ser sustentable en el mediano plazo. Sí, ahora termino. En el mediano plazo. Entonces, esta deuda, que es un ancla, repito, para todos los argentinos y las argentinas, creo que el principal consenso tiene que ser la postura de los argentinos y las argentinas, no de un gobierno, porque esta deuda la van a pagar los argentinos y las argentinas y los gobiernos que sucedan muchos años al gobierno de Alberto Fernández, porque sabemos qué pasó cuando se tomó ese empréstito con los argentinos y las argentinas. Sabemos que no pasó por el Congreso de la Nación como debería haber pasado. Sabemos que fue un préstamo político para que el presidente Mauricio Macri se reeligiera y que, bueno, como dije recién, no se reeligió, perdió en primera vuelta, pero esa deuda quedó en las espaldas de todos nosotros y nosotras. Entonces, creo que este proyecto tiene que ser un punto de inflexión, porque un gobierno que prometió hacerlo no lo hizo, pero este gobierno lo está llevando a cabo. Creo que tenemos que tener la madurez suficiente en cuanto al contexto tanto sanitario como económico, de ponernos de acuerdo en los grandes temas. Está bien, sin chicanas, pero haciendo un profundo análisis de qué pasó en la Argentina para que de nuevo hayamos caído en el Fondo Monetario Internacional y hoy tengamos que renegociar por lo menos un nuevo acuerdo que permita crecer sin excluir a más argentinos y argentinas. Gracias, señora presidenta.